Buen día y bienvenidos a nuestra emisión central de Noticiero Educativo. El día de hoy vamos a entrar en detalles sobre la evaluación, su concepto, sus antecedentes históricos y los autores que han desarrollado modelos y teorías sobre la misma. Por otra parte, vamos a analizar cómo se evalúan los diferentes modelos pedagógicos y las diferentes formas que existen para evaluar. Recuerden que estamos trabajando desde casa para cuidar la seguridad de todos. Ok, muchas gracias, Carol. Para poder hablar de temas más específicos, primero es necesario definir la evaluación. Así que la evaluación es un proceso sistemático por medio del cual se generan juicios sobre un tema, una idea, una persona, un objeto, un proceso, entre otros. Por esto, la evaluación debe ser continua y constante, ya que se puede realizar al principio, durante, al final de un proceso o las tres a la vez. De igual manera, a la hora de realizar una evaluación, debemos tener en cuenta ciertos cuestionamientos como los que son: ¿qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? ¿Con quién lo voy a lograr? ¿A quién se lo voy a aplicar? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y finalmente, ¿cuándo lo voy a lograr? Para esto, existen varios tipos de evaluación, de los cuales destaca la evaluación sumativa y la evaluación formativa. La evaluación formativa es aquella que se realiza al comienzo del proceso para saber qué tanto comprende el estudiante sobre un tema en específico. Y la evaluación sumativa es aquella que se realiza al final de un proceso para saber el progreso que tuvo un estudiante respecto a un tema en específico. Ahora vamos con mi compañera Carol en el estudio, la cual nos va a contar sobre la historia de la evaluación. Al hablar sobre la historia de la evaluación nos damos cuenta que su evolución ha sido inherente a la de la humanidad, ya que el hombre en algún momento de su vida se ha visto obligado a evaluar qué tan bueno es un servicio, un objeto o una acción, en fin, cualquier cosa sobre la cual pueda recaer un juicio de valor. En términos de la evaluación educacional, nos damos cuenta que sus grandes aportes inician en el año 2000 a.C. en la antigua China, en donde los funcionarios se sometían a pruebas o exámenes para poder acceder a puestos gubernamentales. Por otro lado, en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., en las escuelas de pensamiento como la de Sócrates y Cicerón se hacían unos exámenes para medir el rendimiento de los estudiantes. Más adelante, en el siglo V y el siglo XV, surgen las grandes universidades, por lo cual se dan exámenes de carácter formal. Posteriormente llega la revolución industrial y con ella un cambio en todas las esferas de la sociedad y sin dejar de lado a la educación, por lo cual en términos de la evaluación se crean comités que buscan evaluar la eficacia y la eficiencia de los procesos educativos de otros países. Finalmente surge la pedagogía experimental, la cual también utiliza test psicométricos para medir conductas y otros factores que buscaban encontrar en este tipo de evaluación. Es finalmente en el año 1930 que Ralph Tyler acuña el término de evaluación educacional, la cual define como un proceso sistemático y profesional, el cual se busca evaluar en función de los resultados y los objetivos que se han planteado anteriormente. Ahora pasamos con nuestra corresponsal Gina, que se encuentra en Bucaramanga, quien nos va a hablar sobre cómo se da la evaluación en los diferentes modelos pedagógicos. La evaluación varía para los 5 modelos pedagógicos existentes. Para el modelo tradicional, la evaluación es de carácter humanista y es en donde los resultados son de mayor importancia que el proceso en sí. Además, se destaca el rol del docente, ya que es el encargado de determinar si el estudiante es o no apto para ser promovido al siguiente curso. Por el contrario, en el modelo naturalista, el estudiante es quien asimila sus conocimientos a través de una autoevaluación que le permitirá analizar y asumir sus avances y sus falencias. Por otra parte, la evaluación en el modelo conductista se encarga de dar seguimiento a los cambios de conducta a través de una prueba objetiva que le permita determinar la promoción del estudiante. De igual manera, en el modelo cognitivo-constructivista se evalúa continuamente el aprendizaje adquirido
respecto a los contenidos desarrollados. Y finalmente, en el modelo social cognitivo, la evaluación es dinámica y se evalúa el potencial aprendizaje del estudiante, no sin antes brindarle el apoyo que éste requiere. A continuación, volvemos con Jesús y Sebastián, quienes tienen mayor información de los autores más importantes. Bueno, ya podemos hablar de qué es evaluación o tipos de evaluación o cómo evaluar sin antes hablar de autores importantes que han contribuido al desarrollo del concepto de la evaluación. Primero tenemos a un autor durante los años 30 y 40 en los Estados Unidos, que fue de los principales y fue uno de los primeros en dar un desarrollo a la evaluación y un concepto a la evaluación. Su nombre es Ralph Tyler, el cual desarrolló un método sistemático de evaluación educacional en el cual evaluaba la función entre los resultados y los objetivos de aprendizaje curricularmente ya establecidos, y en el cual se evaluaba mediante actividades dentro del aula de clase. Pero por otra parte tenemos a Michael Scriven, en el cual él surgió como una fuerte oposición a este modelo de los objetivos, porque para él la evaluación era metodológica y además se centraba en el énfasis de las consecuencias, tanto reales como totales, que se producen en la sociedad, y el cual también afirmaba de que lo importante no es evaluar los logros de los objetivos, sino dar juicios, emitir los juicios de valor. Además, Scriven se encarga de introducir dos funciones de la evaluación, la formativa y la sumativa, que ya anteriormente ya las habían explicado. Muchas gracias. Finalmente tenemos a Robert Stake con su evaluación correspondiente, la cual era similar a la de Tyler, puesto que consistía en evaluar o comparar los resultados obtenidos con los esperados. Sin embargo, Robert agrega a su modelo el hecho de analizar los antecedentes, el proceso y los resultados. De igual manera, analizar si lo que se quería conseguir realmente se obtuvo. En cuanto a sus ventajas, encontramos el hecho de que es fácil de aplicar a programas poco estructurados, al igual que detectar sus virtudes y sus falencias. De igual manera, es una evaluación que no tiene límites. Pero en sus desventajas encontramos a que es una evaluación completamente subjetiva, puesto que el profesor es quien da el juicio en esta evaluación. De igual manera, solamente detecta las falencias, pero no da soluciones a las mismas. Como mi compañero Sebastián acaba de dar el concepto y la definición de qué es evaluación, es importante saber y conocer que hay distintas formas de evaluar. Por ejemplo, tenemos la autoevaluación, la cual su principal función y característica es que los estudiantes de forma crítica analicen y evalúen sus competencias, sus habilidades y sus falencias en los procesos de enseñanza y en sus procesos cognitivos, de forma en que ellos puedan mejorarlos. Está la coevaluación o la evaluación de pares. Aquí los estudiantes tendrán una distinta perspectiva de cómo usted se desarrolla durante las actividades de clase o en sus procesos cognitivos. Es importante tener en cuenta todas estas opiniones de forma constructiva y positiva para reforzar y construir un concepto mucho más elaborado de cómo mejorar o cómo seguir desarrollando sus habilidades. Y por último tenemos la heteroevaluación. La heteroevaluación va mucho más allá de la coevaluación, porque usted va a tener en cuenta los comentarios de personas totalmente externas a las del aula de clase, ya bien sea padres de familia, expertos en el tema, otros docentes, de los cuales le darán sus opiniones acerca de cómo debe mejorar o qué es lo que se debe implementar en las aulas de clase. No solamente tenemos esos tres tipos de formas de evaluar, también se pueden evaluar mediante infografías, talleres, exposiciones, cartas, libros, ensayos que permitan completar y poner en práctica todos estos aprendizajes.